¿Chainsaw Man dibuja mal? Sí, sé cómo suena esa frase, pero antes de que me quemen vivo en los comentarios, esto es más un halago que una crítica hacia la obra. Digo, Chainsaw Man es un manga bastante extraño, escrito por un autor aún más extraño que sus propias historias, y con alguien así lo último que podemos esperar es que el arte sea convencional y mucho menos aburrido. A simple vista los diseños de Fujimoto pueden verse raros e incluso descuidados en algunos momentos, proporciones extrañas, composiciones torpes a veces y expresiones incómodas. El estilo de este hombre es raro, muy raro, pero esto no es un error, es completamente intencional. Chainsaw Man dibuja mal a propósito, y entender esto cambia por completo la forma en la que lees no solo este manga, sino todas las obras de Fujimoto. Pero entonces, ¿cómo logra que este estilo de arte complemente también su forma de narrar y acompañe historias tan interesantes y pegajosas? En serio, no sé qué droga le pone este tipo a sus obras, pero no me canso ni de leerlas ni de verlas. Fujimoto es de los que mejor cocina en el manga actual, y qué mejor que analizar con un microscopio su arte para lograr entenderlo. Así que busquen algo de comer o tomar porque me van a escuchar hablar por un rato. El estilo manga es increíblemente versátil, y aunque siempre puedes reconocer su influencia sin importar cuántos cambios haga el autor para adaptarlo a su propio lenguaje visual, hay una decisión clave que todo mangaka tiene que tomar a la hora de definir su arte. Después de todo, el dibujo sigue estando basado en el cuerpo humano y hay que decidir en qué punto de la balanza entre lo realista y lo caricaturesco quieres posicionarte. Esto por lo general depende del tono que vaya a tener tu historia. Los temas más pesados suelen inclinarse hacia un estilo más realista, aunque claro, siempre hay excepciones, mientras que las historias más ligeras tienden a irse hacia lo caricaturesco. Y Chainsaw Man, a pesar de ser un shonen, es decir, dirigido principalmente a un público adolescente, decide tratar su mundo y su historia desde un punto de vista mucho más oscuro, enfocándose en las emociones de sus personajes. Como consecuencia, el estilo de Fujimoto se inclina mucho más hacia lo realista. Proporciones más convencionales, rostros más apegados a la anatomía humana y outfits muchísimo más tradicionales. Digo, nadie anda por ahí con capa y antifaz. La mayoría de los personajes principales no usa más que un traje negro. Lo más alejado de esto sería el saco de Power. Todo esto permite que los integrantes del elenco se sientan más cercanos, porque es mucho más fácil empatizar con personajes que visualmente parece que podrían existir en nuestro mundo real. Pero a pesar de que casi todos pasan la mayor parte del tiempo usando un uniforme, con esto no quiero decir que Fujimoto no sepa crear diseños de personajes distintivos. Todo lo contrario, lo que demuestra es que sabe exactamente dónde colocar esas características que los definen. Del cuello para arriba, las siluetas de los personajes se vuelven muchísimo más fáciles de identificar. Y a ver, paremos un momento aquí. Quiero dejar claro a qué me refiero con esto. Una de las primeras cosas que aprenden al diseñar personajes es que un buen diseño comienza con una silueta reconocible. Piensa en cualquier personaje famoso que se te venga a la mente ahora mismo. La mayoría sigue siendo identificable incluso si solo ves su silueta. Eso significa que el diseño es tan sólido que no necesita color ni detalle para funcionar. Esto aplica a muchas cosas y no me quiero extender demasiado en este paréntesis, pero en el manga es igual de importante. All Might, Naruto, Goku, todos son ejemplos de diseños que usan la silueta de forma magistral, y por eso entender este concepto es clave al momento de crear una obra. Y Fujimoto claramente sabe lo que está haciendo. Los cuernos de Power, el peinado desaliñado de Denji o la coleta de Aki, todas son características claras y reconocibles que hacen que identifiques a los personajes de inmediato y sin esfuerzo. Todo esto a pesar de que el vestuario hace todo lo posible por mantenerlos visualmente iguales. Y de hecho esto tiene sentido. Siento que Fujimoto usa estos uniformes no solo por realismo, después de todo trabajan para el gobierno, sino también como un paralelo para seguridad pública. Para ellos, al final del día, todas estas personas son reemplazables, piezas desechables de una máquina gigantesca que existía antes de ellos y que seguirá funcionando sin ellos. Pero volvamos a lo que nos importa. Estos personajes, tan bien definidos y con características más realistas, no se prestan para las exageraciones faciales típicas de otros manga shonen.
Nada de miradas desorbitadas como en Gachakuta ni gags visuales al estilo My Hero. Así que Fujimoto tiene que trabajar con lo que tiene para transmitir la emoción que necesita en cada escena, y en eso es un experto. Donde otros se limitarían a poses convencionales, Fujimoto hace que los cuerpos se doblen raro y las caras se sientan incómodas. Y no porque no pueda dibujar mejor, sino porque no quiere. Aquí la fealdad, entre comillas, es una decisión. No es ningún secreto que Chainsaw Man es bizarro. Los temas que trata y la forma en la que los presenta son poco convencionales. Tanto el mundo en el que se desarrolla la historia, lleno de demonios con poderes abstractos que a veces van más allá del conocimiento humano, como las situaciones a las que se enfrentan los personajes son extrañas e indudablemente incómodas. Muchos pueden haberse sentido atraídos por la portada esperando solo peleas violentas, pero Chainsaw Man no te deja disfrutar esa violencia. No la vuelve completamente espectacular ni sensacionalista solo por serlo. El mundo de Chainsaw Man es incómodo y Fujimoto te obliga a mirar cosas incómodas. Y creo que esta es su forma de frenar un poco el ritmo típico de una historia shonen para mostrarnos que la vida muchas veces es así. Que tu primer beso salga mal, que tu meta no sea la que esperabas, preguntarte qué significa realmente el amor. No son cosas heroicas, son cosas comunes y difíciles de procesar. Nada es limpio ni perfecto en este manga porque se parece a la vida real en ese sentido. Nada se siente del todo correcto, y Fujimoto hace esto a propósito porque quiere que te sientas incómodo y que empatices con los personajes. Mucha gente dice que Chainsaw Man se entiende a pesar de verse raro, muchos incluso dicen que lo leen a pesar del arte incómodo, pero ese no es el punto. Chainsaw Man se ve raro para que te sientas así. Y lo que acompaña perfectamente todo esto es el line art de Fujimoto. Casi tan importante como el diseño de personajes, el line art, las líneas finales con las que muestras el arte de tu manga, es la carta de presentación para cualquiera que lo quiera leer, y dominarlo es increíblemente difícil. Por lo general el proceso es así. Primero bocetas con líneas sueltas y descuidadas que se sobreponen entre sí y luego las limpias para hacer una pasada final solo con las líneas intencionales. En el manga esto es especialmente importante porque no tienes color que distraiga la atención de cualquier imperfección. Por eso el line art suele buscar verse lo más perfecto posible. Pero Fujimoto se aleja completamente de esta idea. En una industria llena de obras con líneas ultra controladas, estilos limpios y listos para comercializar, el arte de Fujimoto a veces parece incluso descuidado. Líneas que se sobreponen, trazos irregulares, ilustraciones que se sienten casi como bocetos. No diré que en lo personal sea lo más agradable a la vista, pero es imposible no reconocer su estilo, incluso entre todas sus obras. Y aún así hay algo ahí, un encanto difícil de explicar que creo que tiene mucho que ver con la forma en la que dibuja los rostros, pestañas pobladas, ojos expresivos y bien definidos. Y algo que me parece impresionante y que deja aún más claro lo intencional de este estilo es que, a pesar de que los personajes se ven así, los fondos siempre tienen un nivel de detalle y realismo que te obliga a detenerte a mirar cada página. El contraste es evidente, pero nunca desentona. Y eso deja claro que Fujimoto tiene habilidad técnica de sobra. La falta de limpieza no es un error, se adapta perfectamente al tipo de historia que quiere contar. El estilo cambia según lo que el manga necesita hacernos sentir en cada momento, y la forma en la que Chainsaw Man maneja las emociones es brutal. Fujimoto es de los mejores a la hora de hacerte sentir algo usando recursos visuales. Empezando por las expresiones, el realismo de su estilo permite mostrar emociones mucho más incómodas, y nos incomodan precisamente porque se parecen más a lo que veríamos en un rostro real. Más arrugas alrededor de la boca, de los ojos y de la frente, menos miedo a mostrar algo que no se ve bonito. A Fujimoto no le importa que sus personajes se vean bien todo el tiempo, le importa que se sientan reales, y sabe exactamente dónde hacer pequeños cambios para que podamos leer lo que está sintiendo cada personaje. Por eso intimida tanto la mirada de Makima, por ejemplo. Da la sensación de que siempre está mirando a través de las personas y no a las personas. Esto es algo que solo el arte de Fujimoto nos permite ver, y que una vez entiendes esto, todas sus obras empiezan a cobrar un sentido diferente.
Cuando leí Chainsaw Man por primera vez, algo que me llamó muchísimo la atención y que al inicio incluso me desorientó fue la velocidad a la que avanza todo. Desde el capítulo 1 sabes que esto va a ser acción constante, de principio a fin. Y siendo sincero, me preocupaba que se volviera aburrido muy rápido o que aceleraran algunas cosas y dejaran otras a medias solo para cerrar el conflicto. Pero no podía estar más equivocado. Y esto se debe a lo que en mi opinión es una de las mayores diferencias entre el arte de Fujimoto y el de otros mangakas: la forma en la que usa los paneles para crear espacio dentro de su historia. Esto lo noté desde que leí otras obras suyas, pero a diferencia de muchos artistas, sus paneles son mucho más cinemáticos. Y con esto me refiero a que donde otros mangas se esfuerzan por cambiar constantemente de ángulos, incluso dentro de la misma conversación, para evitar cansar al lector, Fujimoto hace exactamente lo contrario. Muchos de los momentos importantes están enmarcados como si estuviéramos viendo una escena de una película. A veces mantiene el mismo encuadre durante una página entera, cambiando solo las expresiones de los personajes de forma sutil. Esto no solo potencia las emociones, sino que también le da a la historia espacio para respirar, haciendo que cada escena se sienta mucho más real y convincente. No son solo dos personajes hablando sin parar, a veces uno de ellos se detiene por uno o dos paneles antes de responder, y ese pequeño silencio nos permite ver de cerca cómo el diálogo realmente les afecta. Y hay muchos momentos donde literalmente no pasa nada. Fujimoto se toma el tiempo de mostrarnos algo tan trivial como encender un cigarrillo usando una página entera, porque no tiene miedo de usar ese espacio. No se siente forzado porque sientes que es exactamente algo que ese personaje haría. Son estas escenas las que vuelven a los personajes tan humanos. Los ves imperfectos, con vicios y hábitos, pero también con pequeñas alegrías y momentos simples que los hacen felices. Y esos detalles se filtran desde la página hasta quedarse grabados en tu memoria. Es precisamente por esto que siento que Chainsaw Man resonó con tanta gente. Al final, la obra nos muestra personas con traumas y problemas enfrentándose a situaciones peligrosas, dolorosas y complicadas a su manera, y lidiando con todo eso también a su manera. Porque Fujimoto no intenta crear personajes perfectos, limpios o lindos, viviendo vidas heroicas en un mundo ideal. Crea personajes imperfectos, viviendo en un mundo imperfecto. ¿Y qué puede ser más realista que eso? Dicho esto, gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, vayan a leer el manga y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Siempre se encuentra algo nuevo que no se vio la primera vez. Pero bueno, sin nada más que decir, aquí hay $10,000.